Dice la palabra de Dios. Acompáñame al libro de los Salmos. Vámonos al Salmo 32, únicamente versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Es un pequeño versículo. Y dice la palabra: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando leemos acerca de este salmo, nos damos cuenta que el salmista estaba pasando por un proceso en su vida, un momento muy difícil. De esos momentos, hermanos, que nadie quiere vivir. De esos tiempos que uno no quisiera estar, no quisiera tener. Y el salmista dice que aparte del proceso que estaba experimentando, notó que había algo que estaba sucediendo. Y era que cuando callaba, el problema se ponía peor. Porque la palabra dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hermanos, como dijo Isaac Newton, toda acción trae una reacción. Todo acto de fe trae un tiempo de milagros, familia. Todo tiempo de oración trae un tiempo de respuesta. Donde hay esperanza, donde hay fe, la mano de Dios se va a extender. La palabra de Dios nos cuenta en el libro de Mateo, capítulo 14. Aquí en esta historia, la Biblia dice que Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca para que cruzaran al otro lado. Y dice la Biblia que mientras los 12 discípulos iban navegando, se desencadenó una tormenta muy poderosa, de esas muy fuertes, que venía en contra de la barca, en contra de los discípulos, y no los permitía avanzar. Era una noche oscura, hermanos. El viento soplaba fuerte, las olas eran enormes, gigantes. Era un tiempo de incertidumbre para los discípulos. Creo que todos nosotros hemos escuchado acerca de este acontecimiento, es muy famoso. Cuando Jesús tuvo que venir caminando en medio de la tormenta sobre las aguas del mar. Y lo sorprendente es que a pesar de la oscuridad de la tormenta y del tiempo difícil, Jesús nunca dejó de obrar y nunca dejó de caminar. Y esto es importante entenderlo, hermanos, que estamos destinados a continuar aunque las cosas estén difíciles. Estamos ligados a seguir haciendo la voluntad de Dios, aunque nuestros cuerpos no quieran responder. Hace unos días les comentaba que nosotros no podemos detenernos ni justificarnos para no servir a Dios, hermanos. Hace unos días te compartía que muchas veces buscamos excusas o nos justificamos para no servir a Dios. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios, pero sobre todo obedecerle. Habrá momentos difíciles, hermanos, sobre todo cuando nos acercamos a Dios, pero tenemos que seguir caminando. Jesucristo no permitió que la oscuridad, ni la tormenta, ni el momento duro detuvieran su andar. Por encima de lo que él sentía, por encima de lo que se veía, Jesucristo seguía caminando. Y es que Jesucristo, nuestro Señor, él podía haberse quedado ahí en el monte orando. Sin embargo, él sabía que si se quedaba ahí, se iban a perder los discípulos, los apóstoles. Se podían ahogar.
Así que el Señor decidió, a pesar de la tormenta, seguir caminando para salvar a los discípulos de morir ahogados. Cuando Él iba hacia la cruz, familia, no le fue nada fácil. Sin embargo, ¿qué vemos en nuestro Señor? Siguió caminando. Por eso, hermanos, ¿cómo se nos ocurre que servir a Dios era fácil? ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo a ti que hacer la voluntad de Dios será fácil? Yo sí he escuchado personas que te venden a Dios como un Santo Claus, como un genio de la lámpara. Ven a Dios, ven y mira, ven por tu milagro, ven por tu regalo, ¿no? Porque para tener éxito en Dios, demandará un sacrificio, hermanos, una decisión de nuestra parte. ¿Sabes las veces que Adonai ha tenido que intervenir una y otra vez para poder enderezar el camino, para poder enderezarnos a nosotros como debemos de andar? Somos tan dados a las cosas cómodas, hermanos, que en cuanto nos acomodamos, acomodamos también nuestra vida espiritual. Pero Adonai, Dios Todopoderoso, va a usar medios. Dios va a usar mecanismos para hacernos ver de que Él tiene un plan con nosotros. Y Él va a llegar a lo que tenga que llegar para tratar de enderezar nuestros caminos y hacernos entender que Él tiene un plan mejor que el que nosotros tenemos. Mira, cuando Adonai quería salvar a esta ciudad llamada Nínive, ¿tú sabes a quién escogió? Escogió a un hombre llamado Jonás. ¿Sabes quién era Jonás? Era un hombre que no amaba a Nínive. Por eso le fue tan fácil a Jonás tomar un barco y salir huyendo, como dice la palabra, porque no le interesaba Nínive, no le importaba Nínive. Entonces aquí vemos dos problemas que Dios tenía que resolver. El primero era que tenía una ciudad que se tenía que arrepentir. Y el segundo era un profeta fugitivo que no quería predicar a Nínive el evangelio. Entonces, Dios Todopoderoso tuvo que darle instrucciones a una ballena o a un gran pez de seguir ese barco donde Jonás se había metido hasta que el mar se alborotara, hasta que hubiera una tormenta. Tormentas que enderezan nuestros caminos. Circunstancias que nos harán entender que no es correcto en donde hemos estado caminando. Por eso la Biblia nos exhorta a que sirvamos a Dios con ánimo y de todo corazón, familia, porque Dios tiene un plan para contigo. Y por alguna razón tú no quieres lo que Dios te ha pedido que hagas. Si tú no quieres hacer lo que Dios ya te dijo que hicieras, Adonai tiene un método para hacerte entender. Adonai escogió a alguien que odiaba a Nínive. ¿Por qué Dios escogió a alguien que odiaba a Nínive? ¿Sabes por qué? Porque al salvar a Nínive, él también iba a salvar al profeta. Salvó a Nínive del juicio y salvó a Jonás del odio que tenía. Así que al final de la historia, Jonás aprendió a amar a Nínive, aunque al principio no la quería. Regresando a la historia de Jesús. Entonces Jesús llega caminando y le dice a los discípulos: paz, yo soy, no teman. Y aquí es donde a Pedro
le nace la idea de decirle, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti. Acompáñame a la Biblia, libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Dice la palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el maestro le contestó, ven. Qué arriesgado Pedro, hermano. Qué desafiante. Qué loco. Podríamos pensar algunos. Imagínate, hay una tormenta, es oscura, una oscuridad muy densa, el agua está cayendo a todo, las olas gigantes, la barca moviéndose, y Pedro le dice a Jesús, permíteme intentarlo. Y Jesús, al ver la fe inicial de Pedro, le dice, ven. Y por unos momentos, hermanos, Pedro camina sobre las aguas. Pedro, al caminar, violó la ley de la gravedad junto con Dios y caminó igual que el maestro encima de las aguas. Y esta es la actitud que debemos de tener, hermanos. Una actitud que no le teme a lo que ve, sino que confía en lo que cree. Una actitud que no camine por lo que siente, que no camine por lo que oye, que no camine por el panorama físico, sino que camine por lo que dice la poderosa palabra de Dios. Adonai nos expone en situaciones para sacar lo mejor de nosotros. Pedro nunca hubiese caminado sobre el agua si no hubiese estado en una tormenta. ¿Cuántas generaciones serán liberadas, hermanos, cuando nos dispongamos a caminar por fe y no por vista? Hoy tú estás aquí, congregado por fe. Estás escuchando este mensaje congregado por fe. Así que entonces tú has venido por fe a este lugar. Pues vas a encontrar lo que has venido a buscar de Dios. Porque esto que hacemos, hermanos, todos los días, esto de congregarnos todos los días, no es en vano. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir y el morir es Cristo. No es en vano, familia, estar aquí. No es ordinario estar aquí lunes, martes, miércoles, jueves. No, no es común, no es en vano. Es importante que entiendas esto, familia, porque hoy Dios, hoy te está diciendo, tú eres el Pedro que saldrá de la barca. Tú eres el Pedro que va a comenzar a caminar en cosas que otros no han caminado. Tú eres el Pedro que va a recibir. Tú eres el Pedro que va a visualizar cosas grandes. Pero escucha, hermano, porque Pedro fue el que se atrevió a hacerle la propuesta a Jesús diciéndole, Señor, manda que vaya a ti. Y Jesús le respondió, ven. Pero la decisión de salir de la barca no era de Pedro, perdón, de Jesús, sino de Pedro. Pedro tomó la decisión de salir de la barca. En algún punto de tu vida, hermano, debes tomar responsabilidad. Debes de entender que no todo le toca a Dios en tu vida. En algún momento debes de saber que tú tienes la presencia de Dios cuando tú te sacrificas por Él. En algún momento debes de saber que hay hábitos en tu vida que solamente tú los puedes rechazar. Y podrás pasar la vida entera diciéndole al Señor que te quite algún hábito, pero el Señor te va a responder, quítalo tú, quítalo tú. Hay cosas que te tocan a ti. Tú eres el que debe de sacar el pie de la barca. Tú eres el que debe de poner la fe.
Dios, Adonai, el Señor, pone el poder. Tú pones la fe, Adonai pone el milagro y acomoda las dimensiones para que tú recibas. Pero tú tienes que llegar al punto de darte cuenta que por más que ores y ores y ores y ores, lo que tú quieres no va a suceder hasta que no acciones. Tienes que entender que será tu responsabilidad salir de la barca, que será tu responsabilidad tomar la actitud correcta frente a la visitación de Dios, que será tu responsabilidad tocar la puerta para que el que está dentro te abra, que será tu acción clamar para que te respondan. ¿Hasta cuándo entonces entenderemos, familia, que no todo le toca a Dios? Vamos a recordar a Moisés. Moisés, él estaba con la vara arriba y cuando se cansaba, cuando su brazo se cansaba, prevalecía Amalek y perdía en la guerra Israel. Pero cuando Moisés levantaba la vara, prevalecía Israel y perdía Amalek. Y es que en el cielo, Adonai quería que ganara Israel, pero en la tierra accionaba Moisés. Lo sorprendente de esta historia de Moisés es que no bajó algún ángel para sostener el brazo a Moisés. Adonai no mandó a un ángel para que le sostuviera el brazo a Moisés y entonces ganara a Israel. No, ¿qué dice la palabra? Vinieron dos hombres de carne y hueso y agarraron el brazo de Moisés y lo ayudaron. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti, hermano. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios solo va a hacer lo que tú no puedes hacer. Tienes que entender que si te echas a una silla, al sillón, y pedirle que te bendiga, no te va a bendecir. Porque la Biblia dice que el que busca es el que halla, que el que toca es al que se le abre, que el que pide es al que se le da, que accione, reaccione. Puedes pasar todo el día lamentándote acerca de dónde está Dios y por qué Dios no me contesta, dónde está. Y Adonai no va a intervenir. Pero si tú comienzas a buscarle en oración durante todo tu día, ahí el Señor va a intervenir en tu vida. Otro ejemplo que tenemos, que quiero tocar, es Dalila. Dalila durmió a Sansón. ¿Por qué Dios no despertó a Sansón hasta que los filisteos llegaran? ¿Por qué Adonai no le avisó a Sansón? Adonai estaba mirando cómo Sansón se adormecía en las bellas piernas de Dalila. Adonai sabía que los filisteos estaban escondidos para atrapar a Sansón. Dios vio cuando iban con intenciones para sacarle los ojos a Sansón. ¿Por qué entonces Dios no intervino? Porque ya Dios se lo había avisado a Sansón. Porque Sansón era quien tenía que estar alerta. Sansón era quien tenía que velar. Él era el guerrero. Ya Adonai le había dado la unción a Sansón, le había dado la autoridad. Ya Dios le había dicho lo que tenía que hacer, pero Sansón descuidó su vida. Se descuidó, se desenfocó, dejó de mirar a Cristo. ¿Acaso a Dios le dejó de interesar Sansón? No, de ninguna manera, hermanos. Solo que hay cosas que te tocan a ti. Jesucristo dijo, velad y orad para que no entren en tentación. Jesucristo no dijo, yo velaré por ustedes para que no entren en tentación. Jesucristo no dijo eso, para que no caigan en tentación. Señor, no me permitas caer en tentación. Está bien, dice el Señor,
pero abre tus ojos para no caer en tentación. Cosas que te tocan a ti, hermano, pero tú quieres que las haga Dios. Hay cosas que te tocan a ti. La Biblia dice, porque Dios bendice la obra de tus manos, no la obra vaga, no la obra ociosa, sino la obra de tus manos, aquello en lo que te empeñas, aquello en lo que haces con ánimo, aquello en lo que te esfuerzas. Dios Adonai no va a intervenir cuando sabe que tú puedes hacerlo. Él estará disponible a nosotros cuando dependemos de Él, cuando actuamos y nos movemos y caminamos por fe. Y entonces cuando le pedimos al Señor, Él lo va a hacer y te va a ayudar. Pero mientras que tú estás caminando, como te dije también unos días antes, cuando tú empieces a caminar, Adonai va a empezar a bendecir y va a empezar a abrir puertas. Probablemente ahorita estás sentado y no estás caminando, pues no te estás topando con ninguna puerta cerrada, porque no has caminado. Pero mientras vas caminando, vas a ver una puerta cerrada y vas a pedirle a Dios. Y cuando Dios ve que tú estás caminando y hay una puerta cerrada, te va a ayudar a abrirla o la va a abrir Él. Pero tú ya accionaste y el accionar le va a provocar al Señor una reacción de ayudarte, una reacción de bendecirte, una reacción de abrir puertas, de darte gracia delante de la gente, una reacción de ganarte eso que quieres, una reacción de lograr eso que tanto anhelas. Solo piensa, ¿por qué Dios no intervino directamente para que Israel venciera a Amalek? ¿Por qué Dios no intervino directamente? ¿Por qué no mandó ángeles, millares de ángeles, y que ganaran en la guerra? No, porque Dios ya le había dado una vara a Moisés y le había dicho, a través de esta vara, yo haré milagros y desataré mi bendición. Si Moisés no se esforzaba, si Moisés no hubiera sido asistido por sus compañeros, Israel hubiera terminado deshecho y no hubiera sido culpa de Dios. Ahora, Adonai creó el jardín del Edén en Génesis y le dijo a Adán que trabajara la tierra. Es decir, que Adán no tenía que esperar a que Dios bajara todos los días y trabajara la tierra, pues para eso el Señor había puesto a Adán, para que él tomara esa responsabilidad. Adonai ya había hecho lo supranatural. Adonai ya le había dado órdenes a la tierra de que produjese fruto. Entonces ahora abónala, cuídala, quítale la mala hierba. Tú tienes que labrar la tierra, hermano. Yo voy a labrar mi casa, yo voy a labrar mi ministerio, y la hierba mala hay que arrancarla. Hermanos, no podemos negociar con la hierba mala. Hay gente que se pone a negociar con la hierba mala. No podemos negociar con la hierba mala. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ser malos y nos vamos a contaminar, vamos a terminar cayendo. Hay gente que dice, yo soy muy espiritual, yo oro todos los días, me voy a ir con esos amigos que todavía tengo, que sé que hacen mal las cosas, pero yo sé que no me va a pasar nada y termina cayendo. A la mala hierba hay que arrancarla. ¿Cuál fue el problema del rey David? Te sabes la historia. El rey David se puso a dormir en tiempos de guerra. Se puso a descansar en tiempos que tenía que pelear. Saúl perdió las ovejas de su padre, pero se le acercó al profeta, hizo algo, y la acción de acercarse al profeta trajo una reacción, y Saúl se convirtió en rey. Acciones que traerán reacciones. La gente, hermanos, espera tener el deseo de orar y no van a orar. Porque no todo el tiempo tu carne quiere orar.
No todo el tiempo tu carne quiere levantarse de madrugada. No todo el tiempo tu estómago quiere dejar de comer para buscar a Dios en ayuno. Así que si tú estás esperando sentir para hacer estas cosas, nunca las vas a hacer. Nunca. Yo muchas veces, la verdad, me he sentado esperando a tener ánimo para orar. ¿Y qué crees? No ha llegado el ánimo. ¿Qué he hecho? Me levanto y le digo a mi esposa, vamos a orar. Y comenzamos a orar. Entonces, comienzo por la carne, pero termino en el espíritu. Y he comenzado a orar cuando mi carne no quiere, hermanos. Y a los 20 minutos comienzo a hablar con Dios y comienzo a tener visiones y comienzo a tener mensajes, palabras que en ese momento me quiero sentar a escribir. Pero yo me pude haber quedado todo el día sentado, ahí entero, todo el día. Y Dios no va a mover su mano, porque Él la va a mover cuando vea que yo acciono y acciono por fe. Y entonces yo me levanto del sillón, aunque no tengo ganas, levanto mis brazos y le digo, Señor, quiero orar, Padre, te amo, y empiezo a alabarle y a alabarle. Y cuando menos me doy cuenta, ya estoy fluyendo en el espíritu, ya mi casa se transforma, ya mi familia, ya mi esposa comienza a llorar, ya mis hijos también David comienza a orar, mi niña ya también. Muévete, hermano, muévete, porque Dios tiene cosas grandes. Adonai te trajo hoy aquí a este lugar para decirte, muévete, acciona, porque yo tengo planes para ti, dice el Señor. Pero muévete porque hay cosas que te tocan a ti, porque por eso te he dado inteligencia, porque por eso te he dado prosperidad, porque por eso hoy puedes mover las piernas, los brazos, porque por eso puedes hablar en público, porque por eso puedes hacer muchas cosas que yo te he dado, dice el Señor, y estoy esperando a que las uses, a que las uses. Pero ¿qué quieres? ¿Que se te aparezca el ángel Gabriel y te diga, tienes que hacer esto y con una espada desenvainada? No, no va a pasar, no va a pasar. Estoy esperando una respuesta de Dios y te quedas 20 años esperando la respuesta de Dios, esperando a que un ángel baje. No va a pasar porque Adonai habla en cosas pequeñitas, como mensajes como este, porque Adonai te habla en cosas durante el día, pero esperamos a que el cielo se nuble, a que baje un tornado de fuego y te diga, sí, adelante con eso que estás preguntando. No, no va a pasar, familia, porque Adonai se mueve con gente que menos esperas, en lugares donde menos lo esperas, como un susurro, dice la palabra. A lo mejor Adonai ya te dio la respuesta que tanto le estás preguntando hace meses, pero no sé qué estás esperando. El Señor dice, hazlo, hazlo, dice el Señor, porque mientras camines va a haber obstáculos. Y a lo mejor esos obstáculos te van a hacer pensar que te equivocaste, pero el Señor dice, no, sino para que mi gloria se manifieste, voy a quitar esos obstáculos para que te des cuenta quién está contigo. Pero camina, acciona y provoca una reacción de Dios. La Biblia dice que cuando Pedro estaba caminando, de pronto comenzó a hundirse porque le faltó fe. Y todos conocemos esa parte. Pedro dejó de mirar a Jesús para mirar la tormenta. Pedro dejó de mirar a Jesús para mirar a los vientos. El miedo le vino a Pedro porque puso sus ojos en donde no tenía que ponerlos, en la tormenta. La tormenta que viene a nosotros, hermanos, no es para que nos enfoquemos en ellas, sino para que nos enfoquemos en Dios. Tú no puedes permitir, hermano, que la tormenta desvíe tu mirada. No, hermanos, te van a venir pruebas. No les hagas caso, las vas a vencer en el nombre del Señor.
Llega el coronavirus, todo el mundo se pone en el coronavirus, enfocados en el coronavirus. ¿Cuándo llegará la vacuna? ¿Cuándo me tocará? ¿Cuándo se acabará? En lugar de poner su mirada en Cristo y decir, Señor, tienes el control y yo estoy en el hueco de tu mano. Y punto. El desempleo está muy fuerte en México y en el mundo. Señor, tú tienes el control. Si quieres que me quede sin empleo, que se haga tu bendita voluntad. Yo confío en ti. Con o sin empleo, yo confío en ti. Pero el problema de Pedro fue que desvió su mirada. Él nunca debió poner sus ojos en la tormenta, sino en aquel que lo había llamado. Hermanos, todos los problemas van a venir a nosotros cuando quitamos la mirada de quien nos llamó. Cuando ponemos nuestra mirada en los procesos que estamos viviendo, en la situación. Cuando pongas tu mirada en la situación, te van a llegar uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro y tras otro y tras otro. Y vas a decir, ¿por qué? Si yo me congrego, si yo leo la Biblia, porque estás poniendo tus ojos en las situaciones y van a llegar y llegar y llegar. Desde que Pedro quitó los ojos de Jesús y los puso en el proceso, en la tormenta, comenzó a darle miedo. Y hermano, déjame te digo una cosa, la gente miedosa no avanza. La gente con miedo no prospera, porque el que tiene miedo de invertir, porque va a perder. Tiene miedo de casarse porque se puede divorciar. Tiene miedo de manejar porque dice que va a chocar. Y son la gente que viven chocando. Todo el tiempo que tú temas, te va a venir. Porque lo que temí me sobrevino, dice Job. Lo que a ti te da miedo, te va a venir. Me da miedo de contagiarme el coronavirus. Tómala, te enfermas de coronavirus. Me da miedo de chocar. Tómala, chocas en cuanto agarras el carro. Me da miedo de que si me caso me divorcio. Tómala, te divorcias luego a los 3 meses. Me da miedo de invertir porque voy a perder. Órale, tómala, pues pierdes. Porque lo que temes te sobreviene. ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos en las circunstancias y no en el Señor. Yo le creo al Señor, que Él dice que Él está conmigo y que mayor es el que está conmigo que el que está allá afuera. Así que aunque allá afuera hay una pandemia, haya choques, haya esto, haya el otro, yo voy afuera con seguridad porque yo sé quién está conmigo. Si yo pongo mis ojos en la delincuencia, me van a delinquir. No puedo estar viviendo así. Adonai no nos mandó para que viviéramos una vida de miedo. Adonai no nos mandó para eso. Ahora tú solo debes evaluar si las decisiones que estás tomando o que estás por tomar te van a traer paz delante de Dios. Pero si la decisión que tomas, hermano, te hace crecer en la carne, pero disminuir en el espíritu, entonces no es una decisión correcta. No viene de Dios. Hay gente que dice, me ofrecieron un trabajo padrísimo, hermano Esdras, pero ya no me voy a poder congregar. Pero ya no voy a tener tiempo de estudiar porque es un trabajo muy demandante, 12 horas y apenas voy a tener tiempo para dormir. Aquello que te hace crecer en la carne, pero disminuye tu espíritu, no viene de Dios, hermanos. Adonai no está interesado en que crezcas en las finanzas, en la carne, para que tu espíritu disminuya. Adonai no está interesado en eso, porque Adonai te puede dar las riquezas aunque trabajes 1 hora nada más. Adonai está interesado en que tú crezcas en el espíritu y quites la carne, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Adonai no está interesado en que trabajes en la carne, sino en el espíritu, porque Él es espíritu y verdad. Gente que se mata allá afuera trabajando 20 horas, no tiene tiempo para la esposa, no tiene tiempo para los hijos, no tiene tiempo para nada más que para trabajar y dormir. ¿Tú crees que Adonai se interesa en eso, en esa clase de vida? Por supuesto que no. Porque el hombre que está trabajando tanto está poniendo toda su fe en el trabajo, de que ese trabajo le va a enriquecer. Cuando Adonai te puede dar toda la provisión
en 1 hora de trabajo, en 5 horas de trabajo, en 4. He visto gente que trabaja hasta 3 horas y les va re bien. Gente que confía en Dios. No pongas tu mirada, no pongas tu confianza en el mundo. El miedo se va a apoderar de nosotros cuando quitemos nuestra mirada de Dios. Cuando nuestros ojos no estén donde deban de estar. Nuestros ojos deben de estar, hermanos, en la palabra de Dios y en sus promesas. Ahí debe de estar tu atención, tu enfoque. Y aunque nuestro cuerpo sienta desfallecer, nosotros debemos de mantener nuestra fe puesta en Dios y nuestros ojos en Jesucristo el Señor, porque ciertamente familia, de quien vendrá nuestro socorro es del Señor. Mientras Pedro comenzó a ahogarse, el Señor estaba ahí, pero el Señor extendió su mano hasta que Pedro pidió ayuda. Hasta que Pedro accionó, el Señor reaccionó. Porque aunque Jesús estaba ahí, Pedro se pudo haber ahogado. ¿No le importaba a Jesús la vida de Pedro para que se ahogara o no? Por supuesto que le importaba. Pero es un mensaje que Jesús quería darnos hasta el día de hoy. Hasta que tú acciones, vas a provocar una reacción mía, dice el Señor. Así que levántate y anda, dice el Señor, que yo estoy contigo. Fortalécete, que yo estoy contigo. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, que yo no te dejaré, dice el Señor. Acciona y provoca mi reacción, dice el Señor. Bendito sea. Gloria al Altísimo, familia. Qué palabra. Amén. Amén esta palabra. Gloria a Dios. Hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer. Accionemos, familia. Gloria a Dios. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, no nos queda más que decirte, Todá Rabá. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno. Gracias por esta palabra. Gracias porque me vienes a exhortar, Padre. Me vienes a exhortar, me vienes a disciplinar, porque me amas. Me vienes a consolar y me vienes a edificar, porque así es tu palabra. Gracias, bendito. Gracias porque me has traído tantas respuestas durante este mensaje. Gracias, Señor, porque ahora puedo ver claramente muchas cosas. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Perdóname porque muchas veces, Padre, estuve ahí echado, estuve ahí sentado, esperando a que tocaran a mi puerta, esperando a que me vinieran las ganas, esperando a que viniera Gabriel, Miguel, Rafael a darme la instrucción. Pero gracias porque hoy me hablas, porque hoy me dices, haz tu parte y yo hago aquello que te es imposible, porque lo que es imposible para ti es posible para mí, dice el Señor. Pero levántate y anda, que yo estoy contigo. Te amo, papá. Gracias, te amo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Yahshua HaMashiach, bendito eres. Amén, Señor. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, familia. Adonai con nosotros.